Andrea, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Bienvenidos muy a esta nueva contenta. edición de Comité de Crisis. Hola Carlos, ¿cómo estás? Ah, la pucha, mirá el conductor nuevo que tenemos, Andrea. Se hace presencia. Serrucho Marcos. Tramontina Marcos. Tramontina. ¿Qué tal? Mirá ¿Cómo vos, andan? ¿Bien? ¿cómo les va? ¿Bien usted? Muy bien, muy Bien, bien. bien. Acá preparados para una nueva edición de Comité, una edición bastante abundante en invitados. Hay muchos temas para tratar, Carlos, así que tratamos de producir el programa para que podamos tocar todos los temas, ¿no? Sí, y está caldeado el ambiente. Ahora, yo quiero aclarar algo. Sí. El nombre al comité de crisis de hoy no se lo puse yo. Háganse responsables de los que pusieron el nombre al comité de crisis de hoy. Se habla de dólar soja, creo que tampoco hay por qué defenderse en realidad, está bien en realidad, el gobierno está tratando de incentivar al sector a que empuje y que traccione, así que no me parece que está mal. Bueno, y además quiero decir algo. Tu Sí, esposa sí, tiene un acuerdo con el señor Paso, Juan Paso. ¿paso con Z? Creo que se escribe con Z, no sé, Sí, ya ni sé cómo se sí, escribe. sí, El funcionario sí, predilecto de Toto Caputo. Sí, Juan Paso. ¿Por qué? Porque ayer en la reunión con la mesa de enlace, sí, Paso volvió a mandar a los productores a estudiar educación financiera. vamos, ¿Y vamos. dónde mejor que en el posgrado de agroeducación van a ¿Dijo aprender eso? educación financiera? ¿Eh? Le faltó esa parte, le faltó la parte final, ¿dónde mejor? No, Pero no, bueno, está bien, les está dijo, bien. vayan a estudiar educación financiera, que ya Bien, lo había bien. dicho varias veces, ¿no? Pero bueno, Muy ayer se bien, los Paso. repitió. Estamos trabajando en eso, ahora te vamos a Mirá, contar. justo ayer habló Andrea con Juanjo, con Juanjo Preciado de Rixa, Deseado. con Gonzalo de Argentina Valores, con la gente de Leiva, porque estamos hablando del programa financiero, ¿no? Sí. Ricardo Sí, sí. Couchot, Así que sin haber escuchado lo que dijo Mónica Paso en realidad. Ortolani, vamos, Diego ¿no? Palomeque, todo, ya armando el programa Que se financiero. quede tranquilo Vamos a Paso, arrancar, que vamos se a quede tranquilo arrancar. Paso, que ya tenemos todo armado, ¿sí? Vamos, arrancamos, vale, arrancamos con Primero, los chivos. arrancamos. Nuevos alumnos del curso de posgrado en agronegocios que ahora, última semana de enero, se siguen anotando. Bien, muy bien. Mayra Nobile, licenciada en Administración Agropecuaria y Agronegocios, de la localidad de Reconquista, provincia de Santa Fe, y muy amiga de nuestros amigos en común de la Unión Agrícola Avellaneda. Muy bien. Chiara Vedetti, técnica superior gestión de organizaciones de GODEC en Santa Fe, amiga de nuestros Muy amigos de bien, AFA. Bien. Anderson Gorniak, que es productor agropecuario de Don Isidro S.A., de la localidad de la provincia del Chaco. No, de Chaco, provincia del Chaco. Sí, muy bien. Y que está renovando, ¿no es cierto? Está renovando. Sí. Anderson nos vuelve a acompañar. Correcto. Así que bueno, para estimular a que se anoten y mostrarles de primera mano nuestros docentes y el tipo de capacitación, el viernes de la semana que viene tenemos un pequeño webinar de 1 hora y media Con nuestro amigo Gustavo Pícola, ¿sí? Que va a tratar una temática muy interesante para el sector. El sector, digamos, fundamentalmente está afianzado en el formato de empresa-familia, así que va a hablar de conflictos y de gestión de conflictos en la empresa familiar, que es una temática siempre muy demandada Sí, y muy interesante. no estamos en la dinámica de temas financieros, económicos, comerciales, sino que temas, decimos nosotros, el principal problema que tiene tu empresa son los conflictos y eso denota que, Carlos, mandamos una sola vez el mail y yo creo que hay más de 200 anotados. Sí, es una Así temática que, bueno, muy atractiva. Es realmente. una clase abierta siempre para la comunidad de agroeducación, socios y alumnos del posgrado, pero en esta oportunidad aquellas personas que estén interesadas en el posgrado, la invitamos a que nos Es una acompañen. clase abierta para que la gente se acerque, para que conozca agroeducación y que sepa que esto existe en realidad y que puede ser de utilidad para ellos. Seguimos charlando te y contándoles contamos. las actividades. ¿sí? Bueno, y ya arrancamos el 19 de febrero con el número uno de agroeducación, que es el señor Nuestro amigo, que está de Salvador vacaciones, está cargando de energía para arrancar con el programa de Economía y Negocios. Salvador Di Stéfano. Que lidera Salvador Di Si alguien- Stéfano, exactamente. Si alguien no lo conoce, Salvador Di Stéfano. Arrancamos todos los años, desde hace 11 años con agroeducación, con la primera charla de Salvador. Siempre en su momento eran desayunos de Salvador, ahora lo que hemos armado hace unos años es un programa de economía. Es todo el año, desde ahora, desde febrero hasta noviembre, perdón, que es la última clase de Salvador, en el que Salvador te acompaña cada 40 días con una charla, con una clase y con un equipo de profesionales que lo acompaña, porque ahora la verdad que está muy demandado Salvador, así que arrancamos el 19 de febrero con la primera clase del Plan Milei, y el inicio de la fase 2 del Plan exactamente. Milei. El programa de Economía y Negocios, que son 6 clases, etcétera, está incluido en el posgrado.
Las clases de Gustavo están incluidas en el posgrado. La persona que tome el posgrado tiene todas las actividades cubiertas en el año. Por eso que es la gran capacitación de agroeducación. Perdón, Andrea. El webinar de Gustavo, el programa de economía, el programa de finanzas, el programa de ganadería, etcétera. El programa tributario. Todo y las clases, ¿no es cierto?, que arrancamos en abril. Y quiero comentar esto. En virtud de lo que dijo Paso, lo que hemos hecho en enero, justo le estábamos comentando a Carlos, es que para incentivar que distintas personas que a lo mejor no llegamos se sumen al posgrado, acordamos con 4 entidades entregar 3 medias becas, que son AFA, CRA, la Unión Agrícola Avellaneda y la Sociedad Rural de Jesús María, que son entidades que son socias de agrupación, tenemos muchos contactos, staff de ellos hacen el posgrado, de hecho de AFA lo hacen un montón, de la Unión Agrícola vienen colectivitos de 15, 20 personas que salen a las 4 de la mañana para venir, pero queríamos que ellos lleguen a sus productores, a sus pequeños productores. Eso surgió el otro día en la charla de Diego Palomeque y de Mariano Echegaray, que había pequeños productores que hacían preguntas. Yo como pequeño productor, bueno, más que nadie tenés que capacitarse. Así que con estas 4 entidades sorteamos 3 media becas de agroeducación. Y hoy al fin del programa nos va a estar acompañando Fabián Re, que es el gerente de marketing de AFA, y que nos va a ayudar junto con Carlos a hacer el sorteo de estas 3 medias becas. Dentro del marco también vale destacar, AFA tiene un programa que se llama Productores 4.0, ¿sí? Y está haciendo este sorteo dentro de esa categoría de socio, en realidad que trata de incentivar y de profesionalizar AFA, ¿sí? Exacto. Recordemos que, por ejemplo, creo que este año, no sé la fecha de este año, pero ya el año pasado AFA repitió un congreso que hace para este tipo de productores. En los que siempre y acompaña asociados, Carlos. donde está Carlos. Creo que la primera y la segunda sesión Carlos hizo la apertura, o tuvo una clase magistral. Y dentro de esa gente vamos a estar haciendo el sorteo hoy, así que no se vayan ni nos abandonen en el programa, que al final vamos a hacer el sorteo. ¿Sí? Muy bien. Agroeducación te invita a participar del programa de Economía y Negocios, a cargo de Salvador Di Stefano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos presentando el programa de Economía y Negocios de Agroeducación. Va a ser un programa en donde vamos a tratar de analizar la economía argentina en una nueva fase del gobierno de Javier Milei. La primera fase fue un reacomodamiento y una baja de la inflación. En el 2025 vamos a tener índice de precios más estable, devaluación más estable, tasa de interés más estable, y los desafíos van a ser cómo mejorar la productividad y la competitividad dentro de las empresas. El programa no va a tener una voz única, vamos a tener distintas voces que van a hablar de economía y negocios para abarcar distintos aspectos de la realidad económica internacional y nacional, siguiendo una agenda de lo que va a suceder durante todo 2025, en donde probablemente vamos a tener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, probablemente se levante el cepo, recalificación de la deuda argentina, acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. También vamos a tener las elecciones legislativas que van a dar un nuevo Congreso y la potencialidad de profundizar las reformas estructurales que ya se llevaron adelante. ¿Va a haber baja de impuestos? Claro que sí. 2025 va a ser un año de baja de impuestos, pero siempre en la medida de que haya superávit fiscal. Eso lo vamos a explicar y también te vamos a tratar de ayudar en cómo acelerar el proceso de toma de decisiones para poder aprovechar al máximo la rentabilidad financiera y potenciar tu negocio. Recordalo, programa de Economía y Negocios de Agroeducación. Te esperamos en este nuevo año. Te esperamos presencialmente en nuestras oficinas y, como siempre, a distancia, en vivo y en diferido. Somos Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. Sí, estamos ya en pleno comité de crisis con Guillermo García. Hola Guille, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Gracias por la invitación. Yo decía recién, en medio en broma, lo del dólar soja y el nombre del comité de crisis. Esto que acaba de anunciar el gobierno y que ya está en teoría funcionando desde hace 3 días, ¿es muy parecido al dólar soja o lo ves muy diferente? Sí, es parecido porque en realidad, además de la baja de retenciones, que fue el primer comentario, es claro que hay un adelanto de liquidación de divisas, que es lo que el gobierno pretende para el primer semestre del año. A diferencia del dólar soja, es que el dólar soja, si ustedes se acuerdan, era un periodo muy acotado de 30 días, 45 días, que eso generaba, digamos, una toma de decisión y un flujo de
de mercadería y de dólares muy importante, sobre todo el primer dólar soja que hubo allá por septiembre generó ese efecto, sobre todo la soja que estaba retenida. A diferencia de aquel dólar soja, yo creo que quizás no va a tener ese mismo efecto porque está distribuido en 6 meses. Bueno, hasta el 30 de junio son un poco menos de 6 meses y, y tiene algunos otros condimentos. Aquel dólar soja, si vos te acordás, había todo un mecanismo por el cual había todo un seguimiento por parte de la aduana que había que, digamos, justificar que lo que uno declaraba ese dólar soja después tenía compras realizadas al mismo. Acá eso no existe y por lo tanto es mucho más difícil. Me parece que lo que se está trazando por ahí en la implementación es que requiere una serie de normativas de Banco Central, de la aduana, de mismo la Secretaría de Agricultura, que están tardando digamos, en salir y que eso, digamos, genera una serie de incertidumbre por parte de los exportadores y por parte, en consecuencia, de los productores, que hace que la implementación hasta tanto no se enganche, va a tardar. Y es lo que estamos viendo en el mercado. A ver, Nos toca justo en una etapa, sí, no, pero en definitiva a ver si lo entendemos bien. Em, lo que se plantea es, traigan los dólares, no me importa si compran o si venden la mercadería, háganme la declaración jurada y con eso alcanza. sí, pero justamente el exportador tampoco veo que tome una posición así, sobre todo en un contexto de incertidumbre como el que veníamos trayendo en lo que respecta a ritmo de venta del productor. El productor hasta ahora ha retenido y cualquier dólar soja como este tipo de mecanismos, en última medida, depende de la actitud de venta del productor. Ahora, Este, ahora, de todas maneras, eso para el exportador tiene un costo financiero por un lado, porque está adelantando recursos, sí, probablemente por un tiempo importante, y tiene un riesgo sí. comercial, porque está haciendo una declaración jurada, Las a lo dos mejor. cosas. Entonces yo creo que también va a ser, en mi opinión, va a ser tomado muy con cautela y posiblemente lo que veamos, sacando, bueno, las variaciones que estamos viendo en el mercado a término de las distintas posiciones, veamos que todo lo que hasta ahora se vaya desarrollando va a ser muy sobre la posición cercana, la posición disponible. O sea, yo creo que en principio todo lo que es complejo soja va a estar acotado a esa posición hasta que empalmemos con la campaña nueva, ¿no? Es decir, vos ya no estás en la actividad de los negocios hoy, pero si yo te dijera, Guillermo, haceme una declaración de soja octubre, estarías aprovechando la baja en los derechos de exportación, pero no tendrías ni la mercadería y tendría un costo importante porque tenés que traer los recursos. Claro, y es que no hace sentido, porque yo te diría, Carlos, puedo esperar a junio para tomar esa decisión, llegado el caso. Lo único que pierdo por ahí es si yo tengo un view digamos, los precios pueden subir y podría vender, digamos, el índice más bajo, pero yo por eso creo que al ser un periodo tan largo, el exportador va a ir concentrándose de acuerdo al flujo de mercaderías y a las necesidades. Por ejemplo, ¿por qué? Porque en definitiva, la gran discusión que había, sobre todo por esto de que, digamos, un exportador podía hacerlo con este nuevo régimen o si no, lo hacía con el régimen anterior, es que no podés tener en el mercado dos precios, digamos, con nuevo régimen y sin nuevo régimen. Entonces bastaría con que alguno haga el nuevo régimen y eso lo traslade a precio y eso determine una pizarra para que yo quede fuera del mercado y no pueda originar en las mismas condiciones. Yo creo que eso es lo único que va a ir surgiendo en la posición disponible, ¿no?
Y ahora eso también influye mucho la capacidad financiera del comprador, en este caso del exportador, ¿no? No todos los exportadores tienen la misma capacidad financiera para adelantar los Sí, no, recursos. no, 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 no todos tienen esa misma posición. Creo que en definitiva este, va a depender un poco del flujo financiero de cada tipo de empresa, pero por eso creo que también lo van a hacer de manera acotada a posiciones cercanas, que puedan, digamos, asegurar todas las cosas, la parte financiera, la mejora económica, el poder trasladar al productor esa mejora económica y generarle competitividad como para originar contra los otros exportadores. Mira, ahí lo tenemos a Antonio. Hola Antonio, buen día. Hola, buenos días, Carlitos ¿Qué tal, Guillermo. Antonio? Tanto tiempo. ¿Cómo has estado? Qué gusto verte y saludarte. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Igual lo Antonio, sigo todos los días, todos los jueves. Antonio, querés seguramente preguntarle algo a Guillermo. Bueno, Guillermo, si tú eres, digamos que quieres comprar soya para Sí, moler, eres un crusher en Argentina. sí. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo? Dices, bueno, utilicemos que este sistema al 26% y vas y reconoces ese precio, pero no tendrías que hacer una declaración jurada vía soya, la haces vía harina. ¿Cómo funciona eso? Mirá, lógicamente siendo un crusher, vos tendrías que sobre el volumen que quieres comprar lo tienes que transformar en productos y esos productos hacer la declaración jurada con el nuevo índice, que eso a su vez te permitiría la baja de derechos de exportación, que a vos te permitiría mejorar tu ecuación económica para la determinación del precio y competir. Eso es un poco el mecanismo que se estaría dando o que Porque sí empezaría a viste, replicar. no sé si Carlitos por ahí en los grupos ayer estaba pasando declaraciones juradas y se ve que hay algo de movimiento con harina y con aceite. ¿No sé si, Carlitos? Sí, No, sí, muy sí, sí, poquito, es pero muy así. poquito. Sí, sí, muy Muy poquito. poco, Muy por poco. eso yo les digo, es muy poco, va a ser muy acotado como para el volumen de originación que hoy está teniendo. O sea, aquel que necesite originar ahora para ponerle precio para, digamos, lo que sería la molienda y embarques febrero, es lo que estamos viendo que está sucediendo para mejorar esa ecuación económica y permitirle competir en el mercado disponible. No creo que veamos, al menos en los próximos días, declaraciones diferidas, ¿no? De embarque diferido. Claro, y ahora, ¿cómo juega, por ejemplo, en todo esto que en, no sé, en algunas semanas ya vaya a estar con capacidad de estar pudiendo originar soya en Paraguay, que te llegue toda esta soya, eventualmente que hasta los números brasileños, porque, a ver, yo ayer tuve una charla, larga, para retar un poco a un buen amigo, que se dedica a inventar cuentos chinos en Brasil, lo conocen todos, a Pedro de Ineca, y le dimos un recorrido importante al saco por saco, por así decir, en producciones, y tomamos algunas muestras muy específicas de algunas regiones que teóricamente no tendrían que ser las más rendidoras. Y Brasil, vaya a decir que tiene 170 millones de toneladas, es que ir como que al lado conservador de lo que puede ser realmente el potencial por lo que está sacando Brasil. Entonces, nuevamente vas a tener posibilidad de traer soya brasileña, si es necesario moler en Argentina, vas a tener Sí, cómo traer paraguaya, y aquí, esta situación también no te ayudaría realmente a tener capacidades de molienda mucho más, congestionadas, o sea, es decir, que le puedas sacar más vuelta a la fábrica, porque los costos fijos se te desacomodaron con lo que vale el día de hoy la nómina, ¿no? sí, desde ya, o sea, toda baja de retención siempre es bienvenida, porque además esto te, te limpia del camino, digamos, la inquietud que teníamos nosotros, al menos en el último año, de digamos, de la falta de ventas del productor. Nosotros estamos llevando un volumen de producción de la cosecha vieja a la cosecha nueva por parte del productor, no menor, que creo que esa es la que puede movilizarse ahora, dadas estas condiciones de un nivel de precio de soja un poco más interesante para tomar esa decisión, pero al mismo tiempo el productor también tiene algo de trigo, algo de maíz,
Y ustedes que lo siguen a diario habrán visto que los precios del maíz argentino están muy interesantes, los precios del trigo también, a pesar de que esperábamos que con este nivel de campaña que hemos tenido, posiblemente hubiésemos tenido una baja de precios mayor, pero la verdad se han soportado muy bien y bueno, para el productor yo creo que tiene una oportunidad una vez que se defina la parte climática, sobre todo para la campaña gruesa, la soja y parte del maíz de segunda, el maíz de primera creo que ya está definido, como para ir tratando de cerrar parte de ese margen bruto que ustedes han venido discutiendo en todos los comités de crisis que estaban con números muy en rojo. Entonces ahora con sojas a cosecha de arriba de $290 la tonelada, bueno, ya van quedando cada vez menos excusas como para al menos empezar a poner algunos pisos a la cuestión económica, ¿no? Y yo creo que en principio febrero va a ser un mes muy tranquilo, como bien ustedes conocen, es el mes de transición entre la cosecha vieja y la cosecha nueva en Argentina, la parte industrial también tiende a disminuir. Marzo es el empalme, y después en abril ya tendríamos mayor volumen y ahí puede haber alguna presión de cosecha dada el tamaño de cosecha que puede quedar en Argentina, que todavía hoy está en definición, más la cantidad de cosecha vieja que venimos trayendo, ¿no? Pero por eso creo que va a ser una implementación muy lenta hasta ese entonces. Guille, ¿crees que se va a postergar? ¿Crees que efectivamente termina el 30 de junio o va a seguir? Mira, como todo dólar o imitación de dólar soja, en los supuestos tienen que decir esto si vos querés de alguna manera incentivar a que la gente tome la posición. Yo creo que en parte va a depender de cómo funcione la macro en Argentina en los próximos meses. Yo creo que si se ve que se estabiliza el dólar, que la inflación se modera, todo eso puede hacer que eh, los factores económicos tiendan a un flujo mucho más aceitado y posiblemente el productor venda como para tomar posición en insumos o en alguna otra cosa. Sí creo que el gobierno lo veo muy difícil. Cuando hicieron ese anuncio yo lo pensaba, imagínate que vos en ese entonces tenés la reunión en la rural y lo veo muy difícil a un gobierno, a un presidente en la rural, que no haga un anuncio de por lo menos decir, bueno, esto sigue en estos términos, al menos de esta campaña, y vemos la que viene de acuerdo a su promesa, ¿no? Guillermo, Antonio, no sé cómo están de tiempo, pero ya está Fernando Marengo acompañándonos. Los invito, si No, quieren, los ese vale invito, la pena los escucharlo. invito a ver Fernando. Hola Fernando, buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar, un gusto. No, por favor, gracias a vos por atendernos. A ver, escuchaste parte de la charla que por supuesto gira en torno a esta sorpresiva rebaja en los derechos de exportación que hizo el gobierno, que supuestamente tiene temporalidad porque termina el 30 de junio. ¿Tiene que ver esto con una necesidad de fondos de parte del gobierno? A ver, en realidad yo no diría que fue tan sorpresiva la baja. En realidad nosotros desde mediados del año pasado, cuando empezamos a hacer los números fiscales del 2024 y veíamos que el gobierno iba a terminar con un superávit fiscal en torno a 0,3 del PBI, que es lo que terminó ocurriendo, hacíamos un cálculo muy sencillo. 0,3 del PBI equivale al 25% de lo que el gobierno recauda por retenciones. Entonces decíamos, y de hecho hablamos con algunos clientes productores nuestros grandes, le decíamos, hay margen para bajar un cuarto la alícuota de retenciones en 2025 y es lo que se anunció. Y escuchándolo a Guillermo, si uno piensa esa dinámica fiscal, que la economía se está recuperando y la expectativa es que se siga recuperando, lo cual haría que la recaudación en términos del PBI siga ganando participación con un gasto que se supone se mantendrá en términos del PBI,
nosotros creemos que incluso el año que viene el gobierno podría eliminar directamente todas las retenciones. Creo que la ventana hasta el 30 de junio, obviamente, es por un tema de incentivar la liquidación en el primer semestre, porque en la medida que el gobierno logre acumular un nivel de reservas que lo lleve a netos positivos, puede levantar los controles de capitales, lo que le llamamos cepo vulgarmente, pero creemos que el gobierno tiene margen para el año que viene, si sigue con esta dinámica, para terminar de eliminar la retención, y creo que era algo que venía planteando desde que asumió, ¿no? Primero el impuesto país, que se iba a caer solo en algún momento en el Congreso, y lo segundo, se suponía que iba a ser derecho de exportación, y de nuevo, el superávit fiscal da margen para eso. Obviamente al gobierno le vienen bien los dólares, pero creo que es consecuencia de todo un programa, no es algo casual, ni a las apuradas por necesidad de dólares, ¿no? ¿Y cuánto tiene que ver el control del tipo de cambio en esto? A ver, en realidad venimos discutiendo desde fin del 2023 qué va a pasar con la política monetaria y cambiaria. Y la verdad que cuando uno ve el programa de gobierno, el gran éxito del programa de gobierno fue secar la plaza de pesos. ¿Cómo secó la plaza de pesos el gobierno? Primero te devaluó y eso generó un salto inflacionario, entonces los papelitos de colores que teníamos en el bolsillo perdieron poder de compra. Después al importador le dijo, tenés deuda del pago de importaciones, te doy un BOPREAL, pero me lo compras con peso, sacó peso de la calle. Después tuvo superávit fiscal 11 de los 12 meses del año, con lo cual cada vez con recaudación sacaba peso más de lo que inyectaba por gasto. Y lo cuarto, sobrecolocó deuda teniendo superávit fiscal. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Secó la plaza de peso. Y cuando se seca la plaza de peso, lo que pasa en el mercado de peso del mercado de cambio es contraparte del mercado de peso. Si no hay peso, el tipo de cambio no se puede ir muy arriba. Y creo que la volatilidad que vimos a mitad del año pasado fue consecuencia de la obstinación del Banco Central por reducir su balance, que dejó pesos excedentes dando vuelta en la economía, y los argentinos somos campeones mundiales, cuando tenemos un peso más en el bolsillo vamos a comprar dólares. Ahora, en la medida que se sostuvo el superávit fiscal, volvió a caer la brecha, ¿no? ¿Antonio? ¿Dónde estaría el pero a todo esto? Porque, bueno, todo lo que platicas me parece que va fantástico. ¿Cuál sería el pero? ¿En dónde podría tropezar todo esto? Ojalá que no suceda, lógicamente, pero ¿cuál sería el pero? A ver, el pero, en realidad el primer pero que tuviste, yo te voy a plantear dos peros. Primero, que lo que implementó el gobierno es un programa de estabilización macroeconómico. Venía con una situación macroeconómica desbocada, te voy a plantear tres peros. Y esa situación macroeconómica la tenías que poner en caja. Y para eso el gobierno yo creo que eligió el programa correcto y lo implementó correctamente. El ancla fiscal y el ancla cambiaria es la única forma de bajar la inflación en Argentina. Ahora, ¿cuál es el pero? El costo de secar la plaza de peso es que al principio tuviste una caída de actividad económica importante. Entonces ese es el primer pero. ¿Cuál es el segundo pero? El segundo pero es que un programa de estabilización no alcanza. El programa de estabilización es la condición necesaria para intentar un proceso de crecimiento sostenido, porque la única forma de bajar la pobreza es creciendo 10, 15, 20, 25 años seguidos. Y es algo que Argentina no logró en su historia. Chile lo hizo, Perú lo hizo, Colombia lo hace, China lo hizo, el sudeste, todo el mundo lo hace y Argentina no lo logró en sus últimos 150 años. Entonces, para pensar en ese proceso de crecimiento es condición fundamental la estabilidad macroeconómica. Ahora, solo un programa de estabilización macroeconómica no alcanza. El tercer pero es mucho de lo que vienen hablando acá, que es cuando bajás la nominalidad de la economía y cae abruptamente la tasa de inflación, yo digo, en todas las compañías deja de ser el gerente más importante el financiero y ahora el gerente más importante es el de producción o el de operaciones. ¿Por qué? Porque la inflación la usamos todos, ¿para qué? Para licuar los gastos, la brecha cambiaria para comprar insumos al tipo de cambio oficial y ponerle una brecha enorme, que es la brecha por la expectativa de devaluación. Tratamos de endeudarnos en dólares porque la inflación o la devaluación va a licuar la deuda. Entonces, todos los negocios son financieros. Ahora, cuando no hay expectativa de devaluación y no hay inflación, hay que volverse productivo, ¿no? Entonces, y eso tiene dos patas. Una, de la que todos nos quejamos, que el gobierno y la presión impositiva, y la otra,
que ahora, en vez de mis excedentes, ponerlo en un bono dual o comprar dólar futuro o acopiar stocks al tipo de cambio oficial, bueno, ahora tengo que invertir en mercadería y mejorar en maquinaria y mejorar la productividad, ¿no? Guille, ¿querés preguntar algo? Sí, bueno, una pregunta que, digamos, en el sector se hace mucho, sobre todo en la ecuación económica, y aprovechando que tenemos a gente que la ha venido pegando consistentemente, como el estudio de Arriazu. A Fernando le quiero preguntar, ¿cuál es la visión de ustedes con respecto eh, a cómo va a seguir el tema del dólar blend, que es parte de la ecuación que hasta ahora el gobierno ha utilizado en la formación del precio de los granos acá? A ver, lo primero creo que hay que tener claro Sí, que en la medida que sigan faltando pesos, o sea, que el gobierno siga con la política de superávit fiscal, que la cantidad de pesos que hay hoy en la economía está en niveles mínimos históricos, comparable a los, dado el tamaño de la economía, comparable al post-explosión de la convertibilidad, y que la economía se está recuperando. Entonces acá hay dos cosas. Tengo más demanda de peso porque el nivel de monetización es bajo, tengo más demanda de peso porque la economía se recupera, y no tengo oferta porque no hay déficit fiscal. Entonces, la única forma en la cual podemos, entre comillas, obligar al Banco Central a emitir pesos es vendiéndole dólares. Entonces, ¿eso qué te garantiza? Una brecha baja, y te garantiza que el tipo de cambio oficial, con el crawling del 1%, se puede mantener. ¿Qué creo yo? Y escuchando tus proyecciones de cómo va a ser la cosecha agropecuaria y la liquidación de los próximos meses, que ya vimos en noviembre, diciembre, brecha del 5%. Yo creo que, de nuevo, la brecha, digamos, el futuro de la brecha es que termine colapsando sobre el tipo de cambio oficial. Entonces yo creo que se va a mantener la definición de blend, pero en la medida que la brecha vaya cayendo, ese precio sí, sí, promedio cada vez va a ser más parecido al tipo de cambio oficial. sí, Ahora, sí, creo que hay algo adicional que vale la pena agregar, Guillermo, que se está haciendo mucho foco, y está bien, ¿no?, en cómo va a ser esta próxima campaña, pero yo creo que hay que salirse un poco y ver un poco más la gran dinámica para el sector agropecuario, que hay dos factores que son clave. Uno, que ya hubo una baja de 21% en la alícuota de retenciones, que, como vos decías, te mejora la rentabilidad. Nuestro cálculo es que fue equivalente a una devaluación de entre el 20 y el 25%, viendo el margen bruto del sector. No sé si ustedes tienen algún cálculo, pero ese es nuestro cálculo. Que creemos que si se sigue con este programa fiscal, y dado que va a ir subiendo la recaudación en términos del PBI, el gobierno del año que viene hasta podría llegar a eliminar las retenciones. Pero hay otro tema del que se habla muy poco, que creo que uno de los insumos fundamentales del agro es la urea, y la urea es intensivo en gas. Y Argentina está viviendo una revolución energética por la cual le sobra el gas, y de hecho Profertil, que es el gran productor de urea, está por duplicar la capacidad productiva. Y eso puede llegar a ser un cambio estructural para el agro. ¿Cuál es el cambio estructural? Que hoy, dado que somos importadores de urea, la urea se lo paga al precio de importación, que es el precio internacional más costo de ujú, transporte. Si nosotros logramos autoabastecernos de urea, que es intensivo en gas, en realidad va a haber una baja del precio de la urea del import parity al export parity. Porque si nosotros nos autoabastecemos, ahora el precio ya no es el internacional más el costo de transporte, sino es el internacional menos el costo de transporte. Entonces ahí tendrías un segundo efecto, más allá de que el tipo de cambio y la discusión si está atrasado o no está atrasado. Bueno, si te bajan retención y te baja el precio del principal insumo, claramente podés tener un cambio en los márgenes fenomenales, ¿no? Fernando, tal como estamos hoy, ¿cuál es el riesgo de liberar el tipo de cambio? Hoy el riesgo de liberar el tipo de cambio es que el Banco Central no tiene dólares propios. Las reservas netas son negativas. Y si bien la cantidad de pesos que hay circulando en la economía está en niveles mínimos históricos, el riesgo es que uno levante el control de capitales hoy y mañana alguien vaya a comprarle $100 al Banco Central que no los tiene. Y eso te llevaría a un movimiento cambiario que, como todos sabemos, un movimiento cambiario en Argentina te genera un salto inflacionario, y personalmente creo que ahí el gobierno se queda sin programa antiinflacionario, pero lo más grave es que se queda sin programa económico y fundamentalmente sin programa de gobierno. Creo que este gobierno, si tiene un salto inflacionario, se le acabó el programa de gobierno. Entonces creo que es muy prudente
no levantar el control de capitales hasta tanto el Banco Central no tenga un nivel de reservas netas positivo que le permita una eventual demanda de dólares. ¿Y no crees que hemos perdido competitividad a nivel internacional? Mira, es una gran discusión y es la discusión del momento. Y yo siempre digo lo mismo y hay mucha gente que me defenestra por eso. Pero yo digo, a ver, si la competitividad se gana devaluando, Argentina debería ser el país más competitivo del mundo. Y seguimos llorando competitividad. Entonces está claro que la devaluación no es la solución. Entonces tenemos que empezar a pensar cuál es la solución. Porque de nuevo, si yo devalúo y en 3 meses o 6 meses la devaluación pasó a precio, dentro de 3 o 6 meses vamos a estar diciendo de nuevo, no, es que devaluamos poco, ahora hay que devaluar más. Y la historia argentina es una de devaluación, ajuste de tarifa, ajuste de salario, y perdimos competitividad. Entonces, ¿qué hacemos? Devaluamos de nuevo, ajustamos tarifa, ajustamos salario, y devaluamos de nuevo, ajuste de tarifa y ajuste de salario. Y esa es la historia inflacionaria de los últimos 70 años de Argentina. Entonces, si uno quiere bajar la inflación, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar competitividad por otro lado. Sector público tiene que bajar la presión tributaria, eficientizar gastos, hay que mejorar infraestructura, hay que bajar tasa de interés, hay que cumplir las reglas de contrato, hay que tener seguridad jurídica, el sector privado se tiene que encargar de producir de manera eficiente. Son un montón de condiciones donde algunas son económicas y otras no son económicas, que es lo que mejora productividad. Y ahí, si me permitís, voy a hacer un par de comentarios. El primer comentario, creo que importante, que hay mucha gente que plantea esto es parecido a los 90. Se atrasa el tipo de cambio y va a terminar explotando todo y reventa todo el sector industrial. Y es muy curioso cómo durante los 90 el volumen de exportaciones creció como nunca después en Argentina. Tanto productos primarios como manufacturas de origen agropecuario, como manufacturas de origen industrial, como energía y combustible. Todas las exportaciones subieron en volumen. Y van a decir, no, bueno, era la siembra directa, no, el Mercosur, no. Para todo tenemos una explicación. Pero nunca las exportaciones en volumen crecieron tanto como durante los 90. ¿Eso qué nos dice? Y que el sector privado en Argentina, si le da los incentivos, invierte, es competitivo y sabe competir y se acostumbra a competir. Primera cosa que creo que es importante marcar en este tema. El otro tema relacionado con esto del eventual atraso del tipo de cambio y todo lo que genera, hay que tener presente que ¿qué genera una devaluación? Una devaluación lo que genera es una enorme transferencia de riqueza entre la gente que está en el país, entre los mismos argentinos. Y uno dice, ¿cómo? Sí, si yo tengo una deuda en peso y me devalúan, me licúan la deuda. Ahora hay una contraparte. ¿Quién es la contraparte? El tenedor de pesos. Entonces, cada vez que hay una devaluación y a mí me licúan la deuda, ¿a quién estoy perjudicando? Al que tiene pesos, al que le depositó los pesos al banco para que el banco me dé un crédito a mí. Y esa es la explicación por qué en Argentina no hay sistema financiero. Porque nos cansamos de estafar al tenedor de pesos, entonces a nadie se le ocurre dejar sus ahorros en el sistema financiero, con lo cual no hay crédito. Entonces, de nuevo, si uno cree que que para crecer de manera sostenida necesito inversión, para la inversión necesito capacidad prestable, para que haya capacidad prestable necesito ahorro, para que haya ahorro necesito moneda. Y devaluando todo el tiempo, ¿qué hicimos? Nos quedamos sin moneda. Entonces, de nuevo, las dos cosas. La historia muestra que devaluando no se gana competitividad, y lo segundo, que una devaluación no lo hace al país más competitivo, sino la devaluación lo que hace una transferencia de recursos fenomenal entre el que tiene peso y el que está endeudado en peso. Ahora, ¿por qué tiene que ser necesariamente una devaluación y no decir el mercado que me diga cuánto vale el dólar? Bueno, a ver, creo que lo que el gobierno quiere hacer... A ver, primero, ¿por qué? Porque si hay cualquier factor extraordinario que te genere un salto cambiario, te salta la inflación por detrás. Esa es la gran diferencia de Argentina. Podemos ver el ejemplo de Brasil ahora. Brasil, el real se fue de 5 a más de 6, ¿y qué le pasó a la inflación? Nada. ¿Qué pasa en Argentina si tenemos 20% de inflación en un mes? La inflación, si tenemos una devaluación de 20%, la inflación por lo menos va a ser de 20%. Porque después empieza a generar la expectativa de qué va a pasar el próximo mes con el tipo de cambio. Entonces esa es la gran diferencia. El problema de Argentina es que nos quedamos sin moneda, tenemos un peso
que se usa para pagar sueldo, un peso que se usa para pagar impuestos y para medir la inflación. Y para todo el resto usamos el dólar. Entonces, como se usa el dólar, y bueno, tenemos que tener estabilizado el tipo de cambio hasta que, yo siempre digo lo mismo, hasta que en Argentina haya una devaluación y no aparezca en la tapa de los diarios. Antonio, No, impecable, este es para ponerlo de retorno y está muy claro, la competitividad se tiene que hacer compitiendo, ¿no? Que te permita una competitividad artificial y obviamente el problema es de que nos hicimos presa de la costumbre y aquí hay que cambiar las cosas dramáticamente. Impecable, la verdad, muy, muy bueno, muchas gracias. Guillermo. No, uno final nomás, aprovechando a Fernando que lo tenemos acá. Ustedes señalaron el tema de las reservas para mejorar la posición del Banco Central y seguramente vos habrás leído, esta semana surgió un paper de Alejandro Werner, ex FMI, con respecto a las hojas de rutas que podría asumir el gobierno para, para llegar a un nuevo acuerdo. ¿Ustedes qué pensamiento tienen con respecto a las posibilidades que puede tener el gobierno de avanzar con algún acuerdo provisorio y luego poselecciones algo permanente? No sé cómo lo ven ustedes. A ver, está claro que la pregunta de Carlos, ¿por qué no dejamos que el mercado decida cuál es el tipo de cambio de equilibrio? Es como piensa el mundo, digamos, el mundo, todo el planeta, ¿no? Entonces todo el mundo dice, ¿y por qué Argentina tiene que controlar el tipo de cambio si, por ejemplo, Perú es una economía bimonetaria y no controla el tipo de cambio y nadie se muere en Perú? El primer punto, creo que no podemos comparar Argentina de hoy con Perú de hoy. Hay que comparar Argentina de hoy con Perú de hace 30 años cuando empezó su programa de estabilización. Entonces creo que la comparación es injusta cuando Perú lleva 30 años de ese programa de estabilización. Nosotros estamos en los primeros años de lo que hizo Perú a fines de los 90. El segundo, ¿y por qué planteo esto? Porque el fondo le da mucha importancia al ajuste fiscal y poca importancia al ancla cambiaria. Entonces, si vos me preguntás a mí, ¿qué opinás de hacer un acuerdo que te permita hoy un desembolso, que de alguna forma levantes el control de capitales, pero que en 6 meses tenés que dejar flotar el tipo de cambio? Yo prefiero no tener acuerdo. ¿Por qué prefiero no tener acuerdo? Porque dentro de 6 meses, si hay que flotar el tipo de cambio, podemos de nuevo tener problemas. Entonces, definitivamente, a ver, primero, prefiero no tener acuerdo. Segundo, uno diría, bueno, pero eso nos condena a morir con el control de capitales. No, en la medida que haya demanda de pesos y el Banco Central no esté monetizando el déficit fiscal, el Banco Central va a comprar reservas. Eso, a ver, nosotros en agosto dijimos que entre agosto y diciembre el Banco Central iba a comprar 6.000 millones de dólares en el mercado de cambio. Terminó comprando 5.300. Y todo el mundo decía, ¿cómo va a comprar el Banco Central si ya pasó la cosecha gruesa? La compra de dólares del Banco Central en el mercado de cambio no depende de la liquidación de cosecha, depende de la demanda de pesos. Si la gente quiere tener peso en el bolsillo, liquidará exportaciones, lo sacará del colchón o habrá ingreso de capitales, de algún lado van a salir los dólares. Pero si la economía demanda peso, la única forma de lograrlo es vendiéndole dólares al Banco Central. Entonces nosotros creemos que más allá de que el fondo te desembolse 12.000 millones, Argentina puede lograr en el primer semestre del año levantar los controles de capitales por la acumulación de reservas producto de la demanda de pesos de la economía. El tercer punto que creo que vale la pena remarcar en esto, en esta negociación con el fondo, creo que, a ver, de nuevo, creo que es un riesgo eso. El segundo, creo que el gobierno tiene cómo levantarlo. Y el tercer punto, yo creo que se está sobreponderando el impacto del cepo actualmente. ¿Cuántas operaciones no se pueden hacer culpa del cepo? Entonces, seguramente alguien que esté escuchando va a decir, no, las empresas no pueden girar utilidades y dividendos. Entonces mi pregunta es, bueno, ok, ¿cuánta plata es esa? Y se habla de unos 6.000 millones de dólares. Entonces la pregunta siguiente es, ¿esos 6.000 millones de dólares lo tienen en pesos en una caja de seguridad? Porque si no lo tienen en pesos en una caja de seguridad, mi pregunta es, ¿de dónde van a sacar los pesos para comprar los dólares? Entonces dicen, no, lo tenemos en bonos. Ah, entonces tenés que vender los bonos.
Entonces, si todos salen a vender los bonos, te va a caer el precio de los bonos y tenés muchos pesos, mucho menos peso de lo que te imaginás. No, no, lo tengo en un fondo o en un banco. ¿Y qué crees que hizo el banco con esa plata? Lo tiene en títulos públicos. Entonces, cuando se vendan los títulos públicos, va a caer el precio del título público y tenés mucho menos peso de lo que te imaginás. Entonces, de nuevo, esta idea de que la demanda de dólares es infinita porque hay un montón de gente que tiene derechos a comprar dólares, si no tenés los pesos, va a ser muy complicado que puedas comprar esos dólares. Fernando, te agradecemos mucho, como siempre, el tiempo que nos dedicas. Un abrazo muy grande. No, por favor, muchas gracias por llamar. Saludos. Hacemos unos auspicios y seguimos en esta edición de Comité de Crisis. Ya está Andrea Sarnari, la presidenta de Federación Agraria, escuchándonos. Sol Argentina, Sociedad Anónima. Productos de clase mundial. Bueno, llegó la hora de compartir el mate con Andrea Sarnari. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. Buen día, Carlos. Muy bien, por suerte. Un gusto. Bueno, ayer tuviste oportunidad de estar junto a otros miembros de la mesa de enlace con autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura. ¿Saliste más tranquila? Sí, en realidad me dejó tranquila, que los veo como muy optimistas, a que el mercado va a reaccionar y eso se va a trasladar al precio del productor, que es un poco la incertidumbre que tenemos, ¿no? De qué manera se va a trasladar al productor el beneficio de esta baja de retenciones. Y por otro lado, ocupada, también salimos ocupados todos en seguir trabajando en que esta quita temporaria se convierta en definitiva y que el camino de la rebaja no cese hasta que no suceda la quita definitiva. Así que con ese compromiso. ¿Y qué significa seguir trabajando? ¿Por qué les dijeron que la hicieron temporaria? Andrea, ¿me escuchás? Se nos Bueno, congeló. lo temporario tiene que ver con una... Sí, yo te escucho. Ah, perfecto, perfecto. Te decía, ¿por ¿Por qué les vos? dijeron que fue temporaria? ¿Se colgó un poquito? Te apago la cámara un toque a ver si recupero. A ver, dale. Ahí No estamos los escucho tratando, bien. ahí estamos tratando de conversar con la presidenta de Federación Agraria, Andrea Sarnari. Y yo te decía, no sé si me escuchás, Andrea. A ver. Bien. A ver si recuperamos la señal. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Te decía, ¿por qué les explicaron que fue temporario el anuncio? La temporalidad tiene que ver con lo que nos dicen desde el gobierno, es con la certeza de que durante este tiempo pueden hacer este esfuerzo fiscal desde el Estado. Y que la intención es, por supuesto, dadas si las condiciones están dadas y pueden seguir haciendo el esfuerzo fiscal, que esto se convierta en definitivo. En realidad es una definición que toman desde el Estado pensando en los números del Estado. Nosotros coincidimos con que tiene que haber una buena administración de los recursos, pero también hay una necesidad del productor por la cual hay que trabajar en que sea definitivo. Más allá de la provisoriedad, que puede uno entenderlo en los números del Estado de hoy. Pero la verdad es que hay que trabajar, el gobierno tiene que trabajar para que eso se estabilice y esto quede de manera permanente. La intención que nos manifiestan es de que quede permanente, pero bueno, no hay seguridad, claramente tiene fecha de vencimiento. Es decir, que no descartaron que lo pueden postergar, que lo pueden hacer permanente. No lo descartaron, todo lo contrario, la intención es justamente que se convierta en permanente, no lo quieren tomar de manera anticipada y después no poder cumplirlo. Esa es la respuesta que nos da el gobierno. Respecto a si va la idea que tiene el gobierno de que se le va a trasladar todo el beneficio a los productores o hay un costo financiero de parte de los exportadores que eventualmente se cubrirían con un menor precio, ¿también hablaron de eso?
También hablamos de eso y ahí claramente es donde no está la seguridad, ¿no? Porque no puede existir esa seguridad jurídica de parte del Estado de que eso suceda, ni económica. Y esa es la intranquilidad que de alguna manera tenemos los productores. Entendemos que, bueno, efectivamente, si el comercio empieza a reaccionar de manera positiva, se va a trasladar en su totalidad, pero si no, si el exportador tiene que financiarse y eso tiene un costo financiero que se lo traslada al productor, bueno, claramente volvemos a ser los productores los que vamos a tener menos beneficios, ¿no? ¿Y no les ofreció ninguna alternativa para eso? No, la alternativa a ver, la alternativa, no hay alternativa, digamos. Ellos tienen mucha confianza y te vuelvo a repetir lo que uno percibió en la reunión, hay mucho optimismo de que funcione. Bueno, nosotros no tenemos esa certeza de que funcione de esa manera, sí es lo que hay hoy disponible, lo entendemos de esta forma, pero creemos que no es la herramienta definitiva que hay que dejar. No nos ha Pero eso, beneficiado, ya lo hemos pasado en alguna otra oportunidad y el productor no ha visto los beneficios directamente. Bueno, esperemos, ayer el mercado reaccionó, hoy no miré todavía los mercados, ayer habían mejorado los mercados, habían reaccionado, esperemos que sí eso surta efecto. Claramente en esta, digo, si nos va bien a todos, y si nos va mal, nos va mal a todos, porque cuando digo a todos, acá los exportadores también están haciendo y corriendo su riesgo, por supuesto, y necesitamos que ellos tengan los beneficios para que los puedan trasladar. Dependemos del beneficio de un tercero. ¿y este tipo de políticas es la que le gusta a Federación Agraria y sus productores? Claramente que no es el tipo de políticas que necesitamos, lo venimos diciendo y ayer también se lo hemos manifestado. Claramente también fue una reunión más informativa y preparatoria, se lo trasladaremos al ministro de Economía la semana que viene, que vamos a tener una reunión con él. Decimos y lo sostenemos, necesitamos previsibilidad, no podemos estar siempre dependiendo del tiempo, de políticas temporales que salen a mitad de una cosecha, o sea, la siembra ya está hecha. Necesitamos sembrar con condiciones claras y eso no va a suceder ya para el trigo, que este es un planteo que hemos hecho también, porque esta resolución que tiene fecha de vencimiento el 30 de junio, bueno, claramente muchos vamos a estar sembrando trigos sin la certeza de que si la baja de retenciones temporarias para el trigo de la campaña siguiente va a ser del 9,5 o va a ser del 12, porque podemos sembrar antes de terminar junio con un tipo de retenciones y cosechar con otro tipo de retenciones. Bueno, hay que trabajar para eso. La voluntad está, pero hay que ponerle la firma, ¿no? Tiene que concretarse y el productor tiene que tener previsibilidad. Eso es lo que no tenemos hace muchísimos años, muchísimo tiempo. No hay una política previsible y necesitamos saber antes de sembrar con qué nos vamos a encontrar cuando cosechamos. Eso fue un planteo que se hizo ayer durante la mesa de trabajo, de revisar la posibilidad, al menos para el trigo, empezar una campaña con las reglas de juego claras. Antonio, ¿querés preguntar algo? Sí, saludarla primero, y la otra, bueno, obvio, tenemos el programa que tenemos en este momento, pero si tienes, no sé, algunos pilares que sostienen o que contienen, la medida actual, traes la situación de que tienes que liquidar, la divisa 15 días después de la declaración jurada, traes el tiempo de la limitación en el tiempo, que tiene hasta una fecha límite, y lógicamente un porcentaje de baja del impuesto. Si tuvieses que el día de hoy mover solamente una, porque no tienes más oportunidad de otra, y el día de hoy te le dice el gobierno, una, escógela, ¿cuál escogerías? Claramente el plazo de vencimiento, porque ya daría previsibilidad al menos de tener unos puntos menos de retención para la próxima campaña y uno saber con qué está sembrando, con qué condiciones. Si fuera una sola que tuviera que tocar, creo que las políticas son integrales y que no solo hay que tocar algunas variables, ¿no? Pero si hubiese algo, sería el tiempo, que tener la certeza con lo que uno se va a encontrar. Después los mecanismos se pueden ajustar y se van ajustando de acuerdo al mercado en parte, de cómo se mueve, pero también mucho tiene que ver las condiciones de certeza con las que uno opera, ¿no? Y con las que uno apuesta y con las que uno invierte. Entonces, cuando no hay certezas,
por ejemplo, el tiempo, creo que es una de las cosas que hace que no haya certeza, claramente se mueve con mucho más cuidado, con mucho más incertidumbre, entonces no todos operan de la misma manera, y eso da inseguridad en el mercado. Además, en el sector, digo yo, estamos acostumbrados siempre a la palabra, ¿no? Mucho a la palabra todavía, y cumplimos la palabra y queremos ser responsables con el otro y cumplir siempre las condiciones. Estas medidas temporarias no te permiten tener palabra a largo plazo. Y eso me parece que impacta en los mercados agrícolas. Y claramente necesitamos eso. Andrea, cuando Gracias. dijiste varias veces tenemos que trabajar para lograr tal cosa, tenemos que trabajar para lograr tal otra, básicamente el tema de la temporalidad. ¿Qué significa que tienen que hacer los productores? Perdón, Carlos, no te escuché. Ahí, ¿me escuchás de vuelta? Sí, Ahí ahora te sí. fuiste, ahí te fuiste, te decías que varias veces dijiste tenemos que trabajar para lograr esto, que es la prolongación en el tiempo de la baja en los derechos de exportación. ¿Quiénes tienen que trabajar los productores? No, yo entiendo que las políticas públicas deben construirse, y lo entendemos así, por supuesto, desde las autoridades que hoy tienen la responsabilidad de administrar el país, ¿no? Pero las entidades tenemos también la responsabilidad de llevarle todas nuestras propuestas y nuestras ideas de cómo creemos que se pueden hacer. Por eso tenemos que trabajar nosotros gremialmente para acercarle las propuestas, pero claramente la decisión la toman ellos, digo, pero nosotros no nos podemos quedar callados esperando que alguien tome decisiones por nosotros. Tenemos nosotros que hacer presión para que eso suceda, pero además tenemos que ser activos en la construcción de las políticas. Por más que no tengamos la lapicera, no tengamos la decisión, es parte de la responsabilidad de las entidades hacer que nos escuchen. Bueno, por eso hace un par de semanas tomamos la decisión de pedir estas audiencias y que nos empiecen a escuchar, porque también vemos que hay una mirada muy puesta en la macroeconomía y que no se está comprendiendo qué está pasando en la microeconomía y qué nos pasa a los productores en el bolsillo. Hoy por hoy podemos entender que el país está en una situación de salida de una crisis de muchos años, podemos entender de que la economía del país está en un momento crujiente que no tiene dinero. Ahora, el bolsillo del productor está en la misma situación. Y acá se trata de pensar y de mirar a largo plazo, no de sálvese quien pueda. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer de trabajo es justamente que se comprenda cuál es nuestra situación cotidiana, de qué es lo que nos está pasando, para ver cómo entre todos podemos aportar ideas y salidas que nos beneficien, aunque sea parcialmente y momentáneamente, pero que vayamos hacia una política de largo plazo, donde se pueda reinvertir, donde el productor pueda crecer, donde el productor tenga certezas. Escuchaba hace un ratito que hablábamos de esto de que el productor necesita herramientas. Cuando a mí me hablan de eficiencia, que se está hablando mucho en estos tiempos de que el productor tiene que ser muy eficiente, bueno, yo la respuesta que tengo para dar es que los productores argentinos somos muy eficientes y somos estamos siempre a la vanguardia de la producción, ¿no? Nos gusta incorporar tecnología, nos gusta tener tecnología de punta. Siempre vamos a ser más productivos en la medida que tengamos herramientas. Y las herramientas son principalmente políticas activas y previsibles. Las retenciones son una de ellas, que no solo nos afectan en lo económico, sino que nos afectan en la imprevisibilidad de lo que tenemos al momento de generar y de pensar un negocio, porque no deja de ser un negocio, por más que también, además de ser un negocio para muchos de nosotros, es nuestro modo de vida, vive nuestra familia de esto, digo, no somos empresarios que tenemos al campo solamente para generar recursos, ¿no? Esos recursos los usamos para vivir. Y entonces, digo, nosotros tenemos condiciones que hacen imprescindible que nos vaya bien. Decí una cosa para terminar, vos lo sabés mejor que yo, hay muchos productores que están muy nerviosos con todo esto que está pasando. ¿Están previendo hacer algún tipo de asamblea, llamado a los productores, un poco también para calmar la presión o no está previsto eso en el corto plazo? No, no sé si están muy nerviosos. Los productores están preocupados, muchos, por la situación, porque la sequía también viene a desnudar una vez más, ya lo hemos dicho en otras oportunidades que hemos pasado sequías,
que estas inclemencias climáticas vienen a desnudar justamente la falta de políticas activas y de políticas que estén pensadas para los momentos de crisis. No creo que estén nerviosos, sí están muy preocupados, porque esta sequía empieza a quitarle al productor el poco margen de rentabilidad que tenía previsto. Y ese margen de rentabilidad poco previsto era con una muy buena producción y dependiendo una vez más de que el clima y las condiciones nos ayuden para ser súper productivos. Pero cuando las cosas no van bien, entonces nos damos cuenta de que no tenemos de dónde apoyarnos por fuera del clima. Bueno, creo que esa es la preocupación que tiene el productor. No lo veo nervioso, lo veo preocupado. Sí hay también una expectativa o una esperanza de que sea el principio del camino, de empezar a bajar las retenciones, y creo que ahí es donde los productores tenemos mucho para aportar. En cuanto a mostrar, digo, esta necesidad de que es parte de lo que necesitamos el alivio fiscal, porque no son solo retenciones, la verdad que tenemos un montón de impuestos que pagamos, algunos directos y otros indirectos y encubiertos, que nos están afectando la producción. Bueno, ahí hay que trabajar fuertemente también. Uno va a cargar un tanque de combustible, llenar el tanque de gasoil a la camioneta y cuando agarras la boleta y lo mirás, la mitad de lo que pagaste es impuesto. Y esa es la camioneta que usamos para recorrer el campo, pero es el combustible que usamos para el tractor, para la cosechadora, digo. O sea que todo lo que estamos gastando en energía para mover nuestras maquinarias, la mitad es impuesto. Hay que trabajar también en eso. Andrea, te mando un beso muy grande y muchas gracias por tu tiempo. Y suerte en lo que viene. No, gracias a ustedes. Gracias, Antonio. Un abrazo. Bye bye. Vamos a unos auspicios y seguimos con Antonio. Y tenemos otro invitado, Antonio, no te vayas, ¿eh? No, no, acá estamos. Bueno, Antonio, tenemos otro amigo común, Cristian Roberti, ahí nos está mirando, míralo. Ahí está. Hola, Cristian, buen día. A ver, te van a decir que Hola. bajes la cámara porque tenés mucho espacio blanco arriba de tu cabeza blanca. Así que baja la cámara porque si no, no se te ve que todavía te queda pelo. Dale, 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 acomodala. Vamos a ver si lo podemos. Ahí está, ahí está, ahí está. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. ¿Ahí mejor? Sí, ahí estás perfecto. Ahí, quédate ahí. Bueno, buen día, Carlos, buen día, Antonio. Gracias por la Hola, invitación al Comité buen de día. Crisis. Bueno, Cristian, ahora contame, ¿cómo estás viendo la cosa vos desde tu lugar de operador? Bueno, la escuchaba recién a Andrea de Federación Agraria y dijo una palabra que es común y hace mucho tiempo que no la venimos teniendo, previsibilidad en el mercado. El mercado necesita previsibilidad y que no nos cambien las reglas. Bienvenido sea la reducción de retenciones y que ojalá se quiten totalmente. Pero bueno, toda vez que hay un cambio en el mercado, el mercado se demora, hay una implementación de boletines que larga el gobierno, distintos estamentos donde tienen que instrumentar la medida. Y bueno, hemos visto que en este cambio o en esta reducción de reducciones, el mercado se ha visto parado, el vendedor no sabe cómo vender, el comprador no sabe qué pagar, y mientras tanto pasaron los días, pizarras en cero, que muy utilizadas también. Y bueno, esa previsibilidad es lo que
esperamos todos que el mercado se vaya dando y que no nos cambien las reglas continuamente. Ya digo, bienvenido sea que las retenciones hayan sido reducidas y que con el tiempo se mantengan y se quiten de por vida. Contale así, Antonio, también, y después te va a preguntar seguramente él, pero estos días, ¿qué actividad hubo en el mercado? Prácticamente desde que se marcó o el informe o el gobierno dijo la reducción de las retenciones, tuvimos 3, 4 días prácticamente de nulidad o bajo oferta o casi nada. El mejor ejemplo fue el lunes, donde prácticamente no hubo operaciones de ningún tipo, ni trigo, maíz, ni soja, en el cual nadie sabía dónde estabas parado. El corredor generalmente es una caja de resonancia, todos preguntan, quieren saber y tratamos de dar la información a nuestro alcance, pero Carlos, vos bien sabés, cuando la instrumentación no está, nadie sabe dónde estamos parados. O sea que el mercado fue práctica. Es más, venimos de un mercado que tampoco la oferta sobra, donde hay una gran retención de mercadería, no hace falta aclararlo, en trigo, maíz, soja, donde el productor siempre está esperando que haya un cambio que la rentabilidad no le da, que haya un cambio en el tipo de cambio, que haya un cambio en las retenciones. Bueno, esto es unas retenciones, que haya una clarificación del mercado. Esperemos que con el tiempo se vaya dando otras metas que el productor o las entidades del agro están pidiendo. Antonio. Tiempos, bueno, saludándote primero que nada, pero en tiempos. Yo he escuchado constantemente esta situación de retención de cierto espacio de mercancía por las razones varias que tú gustes. Obviamente el productor está anticipando que se le bajan las retenciones. Anteriormente el plazo era que más allá de las elecciones intermedias se había escuchado. Entonces viene este tiempo aquí y ahora, pero ¿qué tanto tiempo tienes para aguantar? No sé si hay 10, 12 o 14 millones de toneladas de inventarios viejos de soya, más todo el tema del maíz, más todo el tema del trigo, la presión de una cosecha que se te viene y hay deudas por pagar, pero esos inventarios en algún momento van a hacer que tengas alguna presión vendedora y va a ser una presión vendedora importante. Si el día de hoy, este 30 de junio es el plazo, yo creo que lo que va a ser este mayo, junio va a ser intenso, con cosecha nueva y con el plazo que se te viene cortando. Todo lo que no ves de negocios el día de hoy a lo mejor se va a concentrar dramáticamente ahí, pero lógicamente también a cortar los días de financiamiento de un exportador que tenga que declarar un negocio diferido. ¿Ves eso así o definitivamente sientes que esto va a ser muy pausado, el camión de todos los días y que no hay tanta prisa en el campo? No, yo creo que va a haber una presión de botella, se nos va a producir un cuello de botella. No olvidemos que los hilos de almacenaje no son de goma, el productor tiene que ir vendiendo, el comprador tiene sus compromisos, o sea que nosotros si llevamos un arrastre grande de la cosecha vieja, más la que se viene, a pesar de la merma que podemos tener, yo creo que va a haber una presión de cosecha en abril, mayo, junio, en maíz y soja, seguramente lo vamos a tener. Lo que pasa es que el productor viene esperando que primero los precios internacionales, que las retenciones, que el tipo de cambio, eso fue dilatando las cosas. Aparte, venimos de año seca, donde las producciones no han sido muy buenas y se ha permitido a llevar a través del tiempo esta tanta mercadería sin vender. Pero bueno, este año no es lo mismo que años anteriores, donde viene una producción muy importante, 49, 49,6 en cada uno de los productos de maíz y soja, más lo que traemos. Yo creo que va a haber una presión de cosecha. Pues es un escenario muy peligroso para el precio como tal, porque esa misma presión de cosecha, si sumas a lo que en ese tiempo va a estar sacando ya Brasil con intensidad de soya como tal y el inventario que tienes en Estados Unidos, al menos para la soya, a mí me parece que hay un punto en donde a lo mejor no hay que esperar tanto tiempo, intentar liquidar negocio pronto es mejor. Los precios de soya el día de hoy están muy buenos, al menos en lo internacional. Sí, es lo que venimos diciendo siempre. Venimos diciéndolo hace mucho antes, que los precios disponibles, los precios actuales son mucho mejor porque los actuales que son los que son mejor que los por venir. Pero bueno, el productor, la decisión de venta la tiene el productor y siempre decimos que por ahí le decimos este precio es mejor, pero generalmente siempre encuentra un precio mejor. Hoy tenemos una soja de 3,15 y hace un tiempo atrás teníamos una soja de 2,90. O sea, el tiempo le está dando razón que esperando también tiene buenos precios. O sea, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Y yo creo que
no se puede esperar demasiado tiempo si vemos los precios futuros. Una cosecha de Brasil será 170, será 169, 168 millones. Es muy buena, realmente. A ver, yo lo perdí a Cristian, no sé Sí, ustedes si lo siguen escuchando. no, al final perdimos las últimas palabras. Yo les decía que seguramente vamos a tener una presión de cosecha muy importante, a pesar de que pueda ya el mercado juega con una pérdida. De todas formas, la cosecha de Brasil va a ser récord. Será 170, será 169. La cosecha es récord. Se demorará un poco por la llegada al mercado, por la lluvia en el Mato Grosso o por la falta de lluvia en Argentina, pero la cosecha será récord y la presión de la cosecha la tendremos acá en Brasil y en todos lados. Por lo tanto, que los precios actuales y mirando hacia el futuro son buenos precios para vender. De Antonio, acuerdo. ya que estamos y tenemos que ir terminando, pero no te me escapes, ¿la recuperación de estos últimos días de Chicago alienta algo o simplemente es una transición de la volatilidad? A ver, la verdad no tengo una respuesta muy inteligente, digo, casi nunca, pero yo te diría que aquí los fondos han estado tomando por diferentes condiciones bastante posición en el mercado. En el maíz lo entiendo un poco más. En el maíz a mí me queda muy claro que de momento hay muchas condiciones cambiantes y que China podría ser un factor de influencia que cambiaría por completo la hoja de maíz en el corto plazo. Es decir, hasta que no tengas los maíces tardíos de Sudamérica, el único postor de fuerza en el mercado es Estados Unidos. Los negocios tienen que ir a Estados Unidos y la hoja de balance norteamericana se adelgazó y no está crítica porque tiene maíz, pero se empezó a apretar. Sí, por alguna razón China sale y dice que tiene que reactivar el fase uno y que obedecerá y tal, y que de repente llega a hacer compra de cosas graneleras, tal vez compra maíz, que no es lo que necesitas en este momento. El maíz lo entiendo, y ha habido un tránsito enorme, más de 400,000 contratos equivalentes de Chicago que han comprado en los tiempos recientes, y de momento les simbra todo bien. La barra psicológica de $5 está ahí, llegan, lo van a querer tocar y chocan. Necesitan un impulso más para romperla. Ahí me quedaría en paz. Con la soya no te lo puedo explicar. Si el día de hoy te dicen es que la soya sube porque hay un poco de sequía en Argentina, bien. ¿Qué le vas a poner a Argentina? ¿45 millones de toneladas como el piso? Ojalá que no, pero que lo pongas ahí, bueno, haz los cálculos. Y que le quieres poner un escenario negativo a Brasil, por lo que gustes, y son 165 millones de toneladas, y se está poniendo dramático el tema ahí. Más lo que trae Paraguay, más lo que trae Uruguay, más lo que trae Bolivia y tal. A final de cuentas, como bien estaba diciendo, estabas considerando una cosecha récord que se va a dar. Entonces, el día de hoy los atrasos en la cosecha de Brasil le pegarán más al maíz. Y todavía tienes 2 semanas para clarificar eso. Pero esa soya ya está. En todo caso, tendrás un problema de calidad, pero no de cantidad. Y eventualmente eso se tiene que desfogar. Entonces, es una respuesta muy larga para decirte, no entiendo lo que está pasando en sentido estricto con la soya, especialmente cuando yo veo el mercado interno en Estados Unidos. Tienes bases para harina que están cada vez más delicadas, más caídas, y los pases, los spreads se abren en la harina. Te está diciendo el pase, llévate la harina hoy, si la quieres mañana te la doy más cara. Lo que te digo es que tengo mucho, la quiero vender ya. Y las bases cayéndose, y la estructura del margen de molienda viene rompiéndose. Eso no es alcista, soya. Entonces, si la presión compradora temporal de la soya es por alguna razón de la que tú gustes, esta es una donde los especuladores te están patrocinando un muy buen espacio en soya. En lo particular, esa no te la puedo explicar. Para el maíz no entiendo más y el trigo se va a poner jacarandoso, por decirlo así. Obviamente que va a tener que encontrar alguna zona astringente en producción con Rusia, pero la soya, yo aquí la soya estaría buscando, no la quieres vender, no la vendas, pero empieza a comprar puts como si no hubiera mañana. Protégete, que este escenario sea tu peor y lo demás aguanta lo que quieras, pero necesitas defender lo que te está dando el mercado aquí porque me parece que es una bonanza. Gracias, Antonio. Cristian, mira, te voy a meter en un lío. Suponete que yo soy productor y vengo y te digo, Cristian, yo tengo la soja para julio, agosto. ¿Vos qué me decís? ¿Esperá que no van a volver a subir los derechos de exportación o vendela ahora que van a subir de vuelta los derechos de exportación? No, yo tengo confianza que no van a volver a subir los derechos de exportación. Tengo fe. Si yo le tengo que decir, no van a volver a subir. Yo creo que se va a mantener y el gobierno va a cumplir con su palabra, va a bajar los derechos de exportación. Yo le diría que los derechos de exportación, la reducción se van a mantener. Guille, ¿estás por ahí todavía? Desmuteate, desmuteate. A ver,
Ahora te Sí. traslado la pregunta a vos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que, como decía Antonio, vamos a concentrarnos en soja. En soja, el productor se vino quejando que con estos precios anteriores, en cosecha nueva, estaba con un margen muy en rojo. Bueno, el mercado, la política, etcétera, le da la oportunidad de tener un precio que empieza a cerrar el margen, como decía Fernando Marengo. Yo creo que eso hay que arbitrarlo. Si no sabe, pregunte cómo se hace, asesórese, pero al menos eso hay que arbitrarlo. Hay que arbitrar por lo menos los costos si no estamos seguros del volumen. Y con respecto a vender diferido, como decías vos, si no querés vender julio-agosto, vendés junio, y tomá el mayor carry que puedas y después vamos viendo. Gracias, Guille. Antonio, llegaron los jefes. Cristian, llegaron los jefes, tenemos que ir terminando. Mira, están ahí hablando, hay un colado también, pero no sé. A ver, ¿qué hacemos? Ponemos unos auspicios y nos ordenamos. Cristian, Guillermo, gracias. Antonio, ¿querés quedarte? Son nuestros jefes. Bueno, pues habrá que quedarnos. Chao, gracias por la invitación. Todo es tuyo. Gracias, Gracias por la Cristian. invitación. Gracias, Guillermo. Saludos, gracias. Chao. Chao. Gracias. Como agentes de cambio, elegimos innovar de manera constante, inspirando a nuevos talentos a desarrollarse como emprendedores, formándose con nuestro equipo de prestigiosos profesionales con las mejores herramientas, construyendo lazos de amistad y confianza para juntos llegar más lejos. Somos Agrospray. Unión Agrícola de Avellaneda. Proveemos productos, agregamos valor a la producción y brindamos el mejor servicio para clientes y asociados, contribuyendo al desarrollo de las comunidades en la amplia región donde estamos presentes. Hola, hola, Bueno. qué comité, ¿eh? Pero ¿y qué hace ese señor ahí? Como que nuestro gran amigo, ¿o no? No, a ver, yo elijo mis amigos. No, vos incorporás a todas tus amistades. Yo Muy no, amigo. ¿Antonio es amigo tuyo, Fabián? Hace algunos años que traemos carretera juntos. A full. Y no se pudieron ver acá, pero No nos bueno, pudimos ver, yo justo estaba de vacaciones y Antonio anduvo visitando a los amigos aquí en Argentina. Pero mirá vos, vacaciones, qué casualidad. Y así, en la Argentina estamos así. Bueno, no le queremos quitar tiempo, 10 y 28, qué comité. Muchísimas felicitaciones en los WhatsApp, así que bueno, vamos a seguir, mucha gente conectada como siempre, y ahora tenemos una perlita. Como les comentamos cuando arrancamos el comité de crisis de hoy, queríamos otorgar algunas medias becas para que entidades que son muy amigas nuestras, como en este caso AFA, se la den a los pequeños productores. Así que para eso viene Fabián hoy. Sí. Contanos a quién... Vino por una buena causa, claro. Y sí, es bueno, Fabián. Vino con Franco, que no sé si lo pueden tomar las cámaras. Ahí lo tenemos, a Franco, a Yara, a Rocío y a Ángela, nuestro equipo posgrado, que van a hacer ahora el sorteo. ¿Lo pueden tomar las cámaras? Ahí están. Y Franquito que se nos ponga en el costadito, ahí agranda. Correcto. Esto es como la foto. Franco en realidad es el que trabaja. Franco el que trabaja. Hace la etapa que yo hice antes, ¿ves? Claro, como las chicas son las que trabajan, acá es así. ¿Vos qué tenés? Susana que trabaja. Ya no tengo nada, yo trabajo allá. Antonio la tiene a Celina y a su buen equipo también. Todos tenemos nuestros trabajadores. Lo importante del equipo. Lo importante del equipo. Sí, bueno, buen día a toda la audiencia. Gracias a Andrea y a todo el equipo de Agroeducación por acompañar a la cooperativa en lo que fue el tercer Congreso de Productores 4.0, que es este grupo de productores entre 20 y 40 años que bueno, la cooperativa le está dando la oportunidad de capacitarse día a día, porque en definitiva son y van a ser los futuros dirigentes. Y bueno, ya hicimos el tercer Congreso, esperemos contarlos ahora para el cuarto que vamos a hacer en septiembre. Y bueno, hoy justamente vinimos para
sortear las 3 media becas que ustedes nos dieron, ¿no? Muy bien, buenísimo, señor. Bueno, para no sacarle más tiempo, arrancamos. Tenemos esta idea. Hay más de 200, creo que 207 anotados. Acá Rocío me va a confirmar. Hay un poquito más. Tenemos 359 anotados. ¿Tanto? ¿Cuándo se anotaron anoche? Bueno, sigamos. Entonces, bueno, queremos que Antonio o Carlos, arranque uno cada uno, nos digan un numerito del 0, del 1, digamos, al 359. Muy bien. ¿Se anotaron todos? Muchísimo, sí. ¿Cuántos son total el 4.0? Son alrededor, el año pasado teníamos registrados alrededor de 1000 jóvenes. Ah, claro, está bien, Sí, está bien. sí. Así que bueno, un tercio se anotó y bueno, seguro, es una gran posibilidad, es media beca al posgrado. Así que bueno, arrancamos con el señor Carlos Echepare que nos diga un número entre 0 y 1, perdón, y 359. 113. 113, 13 la yeta, pero bueno, en este caso va a ser la Suerte. La suerte. Mi lado quinelero del bocha, que me mandaba a jugar todos los días la quinela, desde pequeña. 113, a ver Yara. 113 tenemos a Ignacio Joaquín Ansalas, el ganador de la media beca. Ignacio Joaquín Ansalas, ¿lo conoces? No lo No lo conoces. ¿De dónde es? Es de Rosario Santa Fe y tiene un campo familiar. Muy bien, Perfecto. porque tenía que ponerlo. Bueno, Ignacio, felicitaciones. Muy bien, de Rosario, y nosotros estamos muy contentos porque eso quiere decir que va a venir a las oficinas en cada una de las clases. Segundo número. Segundo número. ¿Quién lo Antonio. 69. Número 69. Ese me mató. 69 no sé qué es. No digas nada. No comment, no comment. No digas nada, no digas nada. Ah, bueno. Número 69, Rocío. Bueno, el número 69 es Jessica Longoni, es de Esperanza Santa Fe, de la empresa San Pablo Agropecuaria SRL, ingeniera agrónoma y responsable de administración. Pensé que iba a decir Muy bien. responsable inscripto. Bueno, dato. Es la Muy bien, responsable. y muy bueno hombre y mujer. Estaba Sí, muy bien. bueno, sí. Repetinos el nombre. Jessica Longoni. Bueno, felicitaciones Jessica, las chicas se van a poner en contacto con vos. Y el último numerito, ¿quién lo dice? Y vamos a ver con Carlos a ver qué número va a tirar. 299. 299, ese se debe haber anotado hoy. 299 y lo va a decir nuestra pequeña Ángela Faciano, que para los que no sepan es la más pequeña Faciano. Bueno, el último es Adrián Delfino, que es de Santa Fe, Sastre, y es agricultor. Muy bien, Sastre, Muy tengo bien. muchos amigos en Sastre. ¿De nuevo el nombre? Adrián Delfino. Adrián. ¿Lo Adrián conoces, Delfino. Adrián? No, conozco el apellido, conozco de la zona, Adrián precisamente. No, pero bueno, muy bienvenido de Sastre, una ciudad muy linda acá de Santa Fe. Fabián tiene una muy buena noticia. Bueno, gracias por la media beca de ustedes y el Consejo de Administración decidió en la última reunión que la otra media beca la abone la cooperativa, así que los 3 chicos van a hacer el curso. Con razón estabas ahí, claro. Ahora venís. Para las buenas noticias vas vos, para trabajar mandás a los otros. Bueno, yo ahora propongo, te no sé entiendo, si hay mirá. trompeta, pero un aplauso para la comisión directiva de AFA que les regala a estos 3 chicos la beca completa. La beca completa. Así que bueno, ahora ya están adentro. Están a adentro. venir. Viernes que viene charla de Gustavo Pícola, empresa de familia, y ya el 19 arrancamos con todo el ciclo de los programas. Bueno, y el resto de los chicos que no hayan salido sorteados tienen la posibilidad de hacer la capacitación también, así que Bueno, se nos vamos a comunicarán estar en con ustedes contacto. para... Podremos dar, a lo mejor después hablamos con Fabián alguna media beca más, pero bueno, la idea es que se sumen, se capaciten y sigamos luchando en el sector, porque decimos, esto es cíclico, vivimos en la Argentina, noticias buenas, noticias malas, que llueve, que no llueve, que el dólar, que los precios, etcétera. Pero hay que seguir capacitándote, seguir esforzándote en un sector y en un país que tiene muchas oportunidades y gente como todos los que formamos parte de la comunidad. Así que bueno. Bueno, muchas gracias Muchas Andrea gracias. de nuevo, gracias Agroeducación, un saludo a Carlito y a Antonio a la distancia. Escúchame, esperá, no te vayas. El Vasco en San Lorenzo bien, ¿no? No hablamos de fútbol, tranquilo. Pará, yo quiero decir algo. Hoy me enteré que Boca perdió con Montemaíz. No, ganamos, Ah, me 5-0, pareció que había ganó el escuchado que había Montemaíz. perdido. No, para tanto no tampoco. Yo no puedo hablar. No, si no le tenés que Ni poner uno una puede pantalla hablar, y no. ni uno puede hablar, así que bueno, hablemos de otro tema. No sé cómo anda Antonio con sus deportes.
No, ya, triste, aburrido. Kansas City en el Super Bowl, ya no lo soporto. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Nos vemos en el Comité de Crisis 250 la semana que viene. Abrazo para todos. Abrazo, chau, muchas gracias. Bye. Gracias. Agroeducación te invita a participar del programa de Economía y Negocios a cargo de Salvador Di Stefano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos presentando el programa de Economía y Negocios de Agroeducación. Va a ser un programa en donde vamos a tratar de analizar la economía argentina en una nueva fase del gobierno de Javier Milei. La primera fase fue un reacomodamiento y una baja de la inflación. En el 2025 vamos a tener índice de precios más estable, devaluación más estable, tasa de interés más estable, y los desafíos van a ser cómo mejorar la productividad y la competitividad dentro de las empresas. El programa no va a tener una voz única, vamos a tener distintas voces que van a hablar de economía y negocios para abarcar distintos aspectos de la realidad económica internacional y nacional, siguiendo una agenda de lo que va a suceder durante todo 2025, en donde probablemente vamos a tener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, probablemente se levante el cepo, recalificación de la deuda argentina, acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. También vamos a tener las elecciones legislativas que van a dar un nuevo Congreso y la potencialidad de profundizar las reformas estructurales que ya se llevaron adelante. ¿Va a haber baja de impuestos? Claro que sí. 2025 va a ser un año de baja de impuestos, pero siempre en la medida de que haya superávit fiscal. Eso lo vamos a explicar y también te vamos a tratar de ayudar en cómo acelerar el proceso de toma de decisiones para poder aprovechar al máximo la rentabilidad financiera y potenciar tu negocio. Recordalo, programa de Economía y Negocios de Agroeducación. Te esperamos en este nuevo año. Te esperamos presencialmente en nuestras oficinas y como siempre a distancia, en vivo y en diferido. Somos Agroeducación, la comunidad de negocios del agro.